De la entrega del Cubón de Oro y a la presentación del vídeo promocional que hemos hecho de los escobazos, que es lo primero que vamos a proyectar hoy. Y en primer lugar, agradeceros a todos la asistencia, a todos por venir a este museo y acompañarnos en este día tan grande. A continuación vamos a proyectar a completo el vídeo promocional que hemos elaborado para dar a conocer nuestra fiesta más emblemática y representativa, ¿vale? Y a continuación la ceremonia de la segunda entrega del Cubón de Oro. Este año vamos a proceder a la segunda entrega del Cubón de Oro. La segunda entrega del Cubón de Oro que va a recaer a un jarandillano, y lo que lleva el nombre de Jarandilla, que lleva por todos sitios donde va, por todos los rincones de España, por todos los rincones de fuera del extranjero, con ese orgullo y ese gusto que siempre le caracteriza. Aquí queda Costa, 3 estrellas Michelin, y como digo, este año ha recaído el premio. Me decía que cuando venía subiendo las puestas de Torreseca le daban ganas de llorar porque ya hacía tiempo que no venía a su pueblo. Y eso honra mucho a un jarandillano. Que disfruten esta noche de los escobazos y que los que no hayan venido vayan a ver que esta fiesta, como siempre digo, hay que vivirla desde dentro. No se puede contar. Una vez que se vive, la gente repite. Y espero que los que este año vengan el primer año vuelvan a repetir y estén con nosotros muchos años. Gracias. Y ahora pasaremos a ver el vídeo.
vosotros no lo sabéis, pero bueno, cuando llega el día del Cobazo yo lo celebro a mi manera en mi pueblo, en mi cocina. Y enciendo el fuego pensando también que estoy en la noche del Cobazo. Lo añoro obviamente, porque puede ser de otra manera, pero no me queda más remedio que cocinar, que es mi labor diaria, lo que he vivido desde toda la vida. Y es un oficio muy sencillo, es tan sencillo como cualquiera, como ir a recoger el tabaco, como ser un carpintero, como ser un fontanero, es un oficio sencillo que en estos tiempos seguramente ha cobrado protagonismo por todo lo que arrastra, todo lo que representa a nivel turístico, cultural y de la riqueza que se genera desde un pequeño restaurante, donde podemos generar una riqueza a pueblo y territorio. Tenéis argumentos más que de sobra, no necesitáis aquí cada cosa que leerme para convertirlo en lo que queráis. Seguramente tenéis argumentos más que suficientes para construir una Extremadura contemporánea, innovadora, gastronómica, turística, cultural, porque seguramente los valores que han hecho ser y estar donde estáis es lo que yo tengo que hacer. Muchas veces he habido con las comunidades que vayan a una revolución mucho más alta y está ido a la suya. Y esa revolución para mí es un honor. Venir a la mía es un orgullo para mí, estar con mi familia y con mis amigos y con vosotros. Y como decía una vez que a mis hijos cuando estoy con ellos, beso la foto, sobre la que no beso una foto de su trabajo, se ha venido. Y yo cuando la veo le digo, anoche te besé, no me besé. Digo, sí te besé, pero no te... Digo, no hace que bese la foto. Me miran todos y dicen, ¿qué están diciendo? Pues cuando vosotros estéis reprobados a la Virgen que estéis realizando el vino con el vino, con la boca de vino, pues yo estoy en la cocina encendiendo fotos para que me celebrar. Es un honor contar conmigo bajo lo puedo hacer, pero créeme, no necesitáis aquí cada cosa para ser lo que es Extremadura, lo que contéis con todo. Sí, muchísimas gracias por estar aquí todos, por ser extremeño de verdad y jaramillano, como lo siente mi nieto, como lo sentí todos vosotros y mi familia.